Buenas tardes a todos ustedes. Vamos a empezar con la clase de hoy. En esta ocasión vamos a hablar sobre el género literario, que es el teatro, ¿no? El género dramático. ¿Qué tal, Perla? Buenas tardes, Melanie. ¿Qué tal, Santos? Buenas tardes. Buenas tardes, Miriam. Muy bien, vamos a empezar entonces con la clase de hoy. En esta ocasión, como les estaba indicando, vamos a hablar sobre el género dramático. Vamos a hablar entonces algunos aspectos de esta producción literaria, algún elemento muy importante sobre este periodo. Así que comenzamos. ¿Qué tal? Por aquí, ¿qué tal, Angelo? Buenas tardes, Luisa. Muy bien, empezamos. El género dramático, recuerda que está vinculado al teatro, ¿no? Así que vamos primero a mencionar un poco la evolución del teatro, ¿ya? Porque Aristóteles nos menciona algunos aspectos de esta época. Aristóteles en la etapa, bueno, en su obra, La Poética, él señala un poco la evolución del teatro. Vamos a mencionar un poco entonces, desde la perspectiva aristotélica, cómo evoluciona el teatro y luego ya hablaremos sobre algunos aspectos fundamentales del teatro literario. Según Aristóteles, el teatro tiene un origen, ¿no? Y el origen está vinculado a los llamados ditirambos, ¿ya? ¿Qué son los ditirambos? Los cantos corales al dios Dionisos, ¿no? Eso es considerado los llamados ditirambos, cantos corales al dios Dionisos. El dios Dionisos es el dios del vino, dios del éxtasis, dios de la fertilidad. Para los romanos es llamado el dios Baco, ¿no? De ahí provienen las bacanales, ¿no? O los ditirambos, ¿no? O los llamados dionisiacas, ¿ya? Así que continuamos, ¿no? Con relación a los llamados ditirambos, entonces, recuerda, a ver, por acá, buen día, Ariana, buen día, Luisa. Dionisos, el dios Dionisos es el dios del vino, dios del éxtasis, dios de la fertilidad. Él es el dios Dionisos. Es una divinidad, ¿no? Griega, que en honor a este dios se realizaban estas representaciones, ¿no? O estos cánticos, primero a través de los cánticos. ¿Ya? Eran cánticos, los cantos corales eran cánticos vinculados a una divinidad, así que eran unos cantos litúrgicos. ¿Por qué? Porque en este periodo está presente, por ejemplo, un conjunto de personas
que rinde pleitesía a un dios. Es el coro, un séquito del dios. Sí, tenían algo en especial. Estos cánticos estaban vinculados a una divinidad, así que no eran cantos, ¿no? De una noción de pronto terrenal, sino que eran unos cánticos vinculados a una divinidad. Tenía un sentido, registro tonal, todos tenían que estar al unísono porque tenía que ser una sola voz, ¿no? O sea, eran varias personas, pero tenían que tener un mismo tono, ¿no? Y está dirigido a una manifestación literal, ¿no? A una divinidad. El coro es el séquito del dios, es la representación de la divinidad, ¿no? Su séquito. Todavía no está el teatro como nosotros lo tenemos en la actualidad, ¿no? Estamos viendo la evolución, cómo va evolucionando para llegar al teatro, ¿ya? Entonces, en este periodo, ¿no? Antiguo, vamos a encontrar que hay un espacio, ¿no? Un espacio que todavía es incipiente. Este espacio está la presencia del coro, ¿no? Aquí de pronto estaba la estatua a la divinidad, ¿no? A la divinidad dionisiaca, y aquí se configuraban las personas, ¿no? O sea, los integrantes del coro, ¿no? Alabando a una divinidad, ¿no? Y aquí estaba el público, ¿no? Más o menos así empezaba a formarse de pronto esta pleitesía al dios Dionisos, ¿ya? Luego, en el coro, uno va a sobresalir, ¿no? Uno va a estar aquí, va a sobresalir por los demás, y este va a ser llamado el corifeo, mientras que los demás son los llamados coreutas, porque los coreutas son los integrantes del coro, mientras que el corifeo va a ser el que dirige, ¿no? El que va a estar aquí, ¿no? Delante de los demás, ¿no? Y los que están aquí, ¿no? Van a tener que cantar, ¿no? Y dirigir su cántico hacia él, ¿no? Porque él los dirige. Él va a declamar, ¿no? Entonces recuerda, el corifeo va a ser el que está aquí y todos los que están aquí van a ser coreutas, ¿ya? No necesariamente como un director de escena, ¿ya? Pero el que está aquí, el de que está aquí, el corifeo, va a declamar. ¿Qué quiere decir? Que en el momento que el corifeo declame, los demás van a callar, ¿no? Y cuando sea necesario, van a cantar los coreutas. Por eso que todos tienen que seguirle al corifeo. El corifeo va a ser el que va a dar la orden, ¿no? El que en cierta medida va a dirigir al coro, porque cuando él habla, los demás callan. Cuando él calla, ¿no? El coro, en este caso los coreutas, empiezan a cantar, ¿no? Cuando él está avanzando, por ejemplo, a un extremo, el coro se mueve junto con él, ¿no? Cuando él retrocede, ¿no? El coro va a retroceder, ¿no? Si el corifeo hace un movimiento, los coreutas le siguen. Por eso que el corifeo va a estar delante, ¿ya? Ahora, cuando ya el corifeo realiza estos actos, ya no va a estar aquí, sino el corifeo va a estar delante del público, ¿no? Entonces el corifeo estaría aquí, ¿no? ¿Ya? Delante del público realizando los actos y el coro estaría dispersado, ¿no? Dispersado por aquí, ¿no? Diferentes lugares, ¿no? Porque el coro, en este caso, el corifeo estaría declamando, hablando, ¿no? Realizando su parlamento, ¿ya? Y el público estaría deleitándose con ello, ¿no? Bien, hasta este momento estamos observando que solamente hay un espacio, el espacio donde está el coro. Ese espacio se llama la orquesta, ¿ya? Es el espacio donde está el coro, la orquesta.
¿Qué sucede? Sucede que de pronto un autor, ¿no? Mira esta representación a la divinidad y dice, ¿por qué no logramos que el coro tenga su espacio de representación y a su vez ponemos una pequeña carroza, ¿no? Una carroza y encima de esta carroza ponemos a un actor, ¿no? Que interprete un papel. Entonces aparece el primer actor. ¿Quién inserta el primer actor? Thespis, ¿ya? Thespis inserta el primer actor. Thespis es un dramaturgo, o sea, un autor. Él va a insertar al primer actor. El primer actor, recuerda que se llama Hipocrités o también se le llama protoagoniste. ¿Por qué se llama protoagoniste? Porque dice el primero que responde. De ahí proviene la palabra protagonista, ¿no? Protagoniste, el primero que responde, ¿ya? El primer actor. Y como estamos viendo, hay un primer actor, no puede haber diálogo en escena, sino a través de la interacción con el corifeo, ¿no? Y el Hipócrates con el corifeo pueden dialogar, pero este diálogo sería fuera de escena, ¿no? Estaría fuera de escena, ¿ya? Entonces el coro sigue estando en su espacio de representación, hay otro espacio, el escenario o el esquené, ¿no? Ya tenemos esos espacios, ¿ya? Y entonces el primer actor, estando en este lugar, empieza a transmitir, ¿no? A representar su papel, el corifeo le puede responder estando en este espacio, pero no hay un diálogo fluido, ¿no? Y aquí está el coro, ¿no? No hay un diálogo fluido. Por ello, Esquilo interviene, ¿ya? Esquilo interviene. ¿Por qué? Porque ahora Esquilo inserta al segundo actor, ¿ya? Esquilo dice, bueno, como hay un actor monólogo, no hay mucha interacción, pondré a un segundo actor, ¿no? ¿Para qué pongo el segundo actor? Para que los dos puedan dialogar y pueda haber la acción teatral. Así que Esquilo inserta al deuteragonista, o sea, el segundo que responde. ¿Ya? El deuteragonista, el segundo que responde. Y entonces, como hay dos actores en escena, hay interacción, hay fluidez, ¿no? Hay una disputa, contienda, diálogo, acción dramática. Gracias a ello, a Esquilo se le considera padre del teatro griego. ¿Ya? Padre del teatro griego. ¿Qué sucede? Sucede que de pronto Sófocles dice, hay que hacer algo más. No solamente hay que tener dos actores en escena, hay que tener tres actores en escena. Así que inserta al tritagonista, Sófocles, el tercer actor. Si el segundo actor generó el diálogo en escena, la acción dramática, con el tritagonista se genera la fluidez verbal. Por eso que Sófocles va a lograr generar un elemento psicológico en sus personajes. ¿Ya? Entonces ahí estamos viendo la evolución del teatro, ¿no? Primero fue de forma de unos cánticos a una divinidad, ¿no? Aparece el coro, del coro se va a desarrollar los coreutas y el corifeo, del corifeo se desprenderá el primer actor, ¿no? El protagonista, luego vendrá el segundo actor recuerda gracias a Esquilo, el deuteragonista, y luego viene el tercer actor, el tritagonista. Aristóteles también señala que toda obra teatral tiene una finalidad, y esa finalidad es producir catarsis.
no, aquí estamos observando, mira, aquí, ya voy a poner una línea por si acaso, aquí están los autores, son autores. Thespis es un autor, él inserta el primer actor, acá están los llamados actores, ¿no? Entonces, Thespis inserta el primer actor, ¿no? En escena, pone al primer actor en escena. O sea, crea una obra literaria donde hay un solo personaje en escena. Esquilo crea una obra literaria donde se presente dos personajes en escena, o sea, dos actores en escena. Y Sófocles inserta el tercer actor en escena. El primer actor se le llama el protagonista, ¿ya? O también llamado el Hipócrates, ¿no? Así se le llama al primer actor, el Hipócrates, o también llamado protagonista. De ahí proviene la palabra protagonista. Ujú. Proviene la palabra proto, ¿no? Uno, o inicio, o el que inicia, agón, la palabra agón, que es disputa, diálogo, enfrentamiento. Y bueno, de ahí proviene ista, ¿no? Agonista, ¿no? El primero que responde, protagoniste. O en otras palabras, protagonista, ¿no? De ahí proviene la palabra protagonista, ¿ya? Pero es protagoniste, ¿no? La palabra original, que quiere decir el primero que responde. El deuteragonista, deutero, segundo, que responde. Trita, el tercero, que responde. Ujú. Muy bien. Entonces, como les estaba diciendo, el teatro tenía una finalidad, catarsis. Producir catarsis. ¿A quién? Al espectador, o sea, al público. ¿Qué es la catarsis? Aristóteles nos dice, la purificación del alma a través de los sentidos. En otras palabras, la catarsis es lo que el público va a sentir al momento de observar una obra teatral, ¿no? Puede sentir, por ejemplo, odio, compasión, terror, ¿ya? Recuerda eso. Y luego tenemos al corega, es el que va a financiar, el que va a dar el dinero, ¿no? Para que se pueda generar estas obras teatrales, ¿ya? Esto sucede en Grecia. Así evoluciona el teatro en Grecia. Muy bien. Hemos señalado entonces cómo evoluciona el teatro desde la concepción aristotélica. Ahora sí, vamos a hablar del teatro. A diferencia de otros géneros literarios, el teatro tiene esta noción, ¿no? Hay muchos que participan en la puesta en escena. Por ejemplo, tenemos al autor, ¿no? El autor es llamado también el dramaturgo. A ver, por acá, para que puedas tomar captura de pantalla, pero recuerda que también lo dejo al final, ¿no? Así que no se preocupen. El teatro, como les estaba diciendo, ¿ya? El autor es llamado dramaturgo, aquel que escribe una obra teatral, ¿ya? ¿Me están escuchando entrecortado? A ver, por ahí, a ver, por ahí, ¿se escucha bien?
Ah, todo está ok, ok. Normal. Seguro es la conectividad para algunos, ¿no? Porque los demás sí me escuchan bien, ¿no? Ah, ya. Sí, sí. Lo que pasa es que estoy leyendo los comentarios en ese instante por las preguntas, seguro por ese silencio me están indicando. Ah, ok. Muy bien, ya. Continúo, ¿no? Bien, como les estaba diciendo, el autor, ¿ya? El autor es llamado dramaturgo en el caso del género, ¿ya? En el caso del género dramático. Dramaturgo es aquella persona que escribe obras teatrales, recuerda eso. El dramaturgo va a escribir guiones teatrales y estos guiones se lo va a llevar al director de escena. ¿Quién es el director? El que va a dirigir la obra teatral, ¿no? El director va a leer estos guiones teatrales y de pronto va a decirle al dramaturgo, voy a poner tu puesta en escena, ¿ya? Luego, el director de escena va a convocar a quiénes? Va a convocar a los actores. ¿Ya? Convoca a los actores. ¿Y qué hacen los actores? Los actores van a representar acciones, ¿no? Han leído los actores el guión teatral del dramaturgo, van a ser dirigidos, ¿no? Por esta persona, que es llamado el director de escena, ¿ya? Y los actores van a representar las acciones ante quiénes? Ante el público, que es llamado el espectador, ¿no? El público es el espectador. ¿Ya? Mira, todo lo que sucede, ¿no? ¿Ya? El dramaturgo, el director de escena, los actores, el público. Aquí te das cuenta que es importante el autor, ¿no? También los actores, porque son los actores que van a representar las acciones, ¿ya? Porque el dramaturgo a su vez puede ser director de escena, ¿no? Puede escribir su obra teatral y a su vez puede dirigir esta obra teatral, pero para ello necesita de actores, ¿no? Bien. Pero no solamente se queda aquí, también vamos a encontrar que de pronto, aparte de estos autores, de estas personas que van a estar vinculados al teatro, también hay otras personas. Por ejemplo, los encargados del escenario, ¿no? Los que hacen la escenografía, ¿no? En ocasiones el escenario y la escenografía, ambos, puede ser una compañía, la iluminación, el sonido, una persona encargada en la iluminación, el sonido, el vestuario, el maquillaje, la utilería, todo esto se va a desarrollar en el teatro, ¿no? No en el teatro griego, estamos hablando de la evolución del teatro hasta la actualidad, ¿no? Incluso podemos incluir aquí los efectos especiales también, ¿no? Lo digital, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a ver que en el género dramático va evolucionando poco a poco, ¿ya? Ah, el escenario es el espacio, ¿no? La escenografía es lo que constituye este espacio. El escenario es como la base, ¿no? La base donde va a lograr desarrollarse la escenografía. Por ejemplo, ¿no? Si yo quiero hacer, imaginemos, un, mi obra está representando una historia vinculado a una casa de 2 pisos, ¿ya? Entonces, mi escenario tiene que tener 2 niveles. Este es mi escenario, 2 niveles, ¿no? Ya tengo que tener ese escenario, 2 niveles, ¿no? Mi escenografía, como va a ser una casa de 2 pisos, si de pronto en estos 2 pisos de esta casa, cada uno es un departamento particular, entonces tengo que poner, ¿no? Toda esta escenografía de la casa en el primer piso, toda la escenografía de la casa en el segundo piso, ¿no? Si de pronto es una casa, ¿no? O sea, que cada piso sea un cuarto, pongo, ¿no?
Exacto, depende de la obra. El escenario y la escenografía. El escenario es el espacio, es la base. Y la escenografía es lo que está dentro de ello. No necesariamente el espacio vacío, sino es lo que conforma, ¿no? Todo el escenario. A ver, por acá me dice, profesor, ¿puede repetir lo que es un dramaturgo? No se preocupen, ahorita lo respondo. Y por ahí me dice, la escenografía es, por ejemplo, el fondo del bosque, algo así. Claro, esa es la escenografía. Ujú, depende de lo que trata la obra, sí. Ujú. Ya, dramaturgo. El dramaturgo es el autor. El autor, aquel que escribe una obra teatral, se le llama dramaturgo. En el caso del género lírico, aquel que escribe una obra lírica se le llama poeta. En el caso de que aquel que escribe una obra teatral se le llama dramaturgo. ¿Ya? Recuerden eso, el dramaturgo es aquella persona que escribe una obra teatral, mientras que el poeta es aquella persona que escribe una obra lírica. Bien, entonces ahí tenemos un poco las características de lo que puede ser el teatro en la actualidad, ¿no? Incluso podemos incluir más cosas, ¿no? Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta, duda? Hasta este punto, de lo que hemos señalado, hemos indicado, todo ok, ¿no? ¿Dudas o preguntas? Todo ok, entonces. A ver, por acá dice, profesor, ¿quién era el que escribía de forma lírica? Poeta. El poeta es aquel que escribe la poesía, ¿no? ¿Ya? O de pronto toda obra lírica. El que escribe toda obra teatral, dramaturgo. Y obviamente que escribe una obra épica, escritor, ¿no? Aunque escritor se le puede mencionar a todo aquel que escribe una obra literaria, ¿ya? Claro, claro, efectivamente, ¿no? Por ahí me dice Saúl si he ido a alguna obra de teatro. Al teatro sí, varias veces, ¿no? Antes de la pandemia, pues, ¿no? Ahora el teatro, por ejemplo, es de forma virtual, ¿no? En esta época de la pandemia, por ejemplo, se ha buscado la manera de realizar de forma virtual, ¿no? Estas puestas en escena, ¿no? Porque se ha tenido que cambiar poco a poco, ¿no? El teatro virtual, ¿no? Es una nueva forma, ¿no? Aunque todavía incipiente en nuestro país, ¿no? Y también por los efectos que se producen, el costo, ¿no? Y también por nuestro internet, ¿no? Imagínate. Y por acá me dice, profesor, ¿el cine también es teatro? No. Lo que pasa es que el teatro es distinto a el cine, ¿no? Porque el cine es otra manifestación, ¿ya? El cine es otra manifestación. Se parecen mucho, ¿no? ¿Ya? Porque tienen algunos aspectos parecidos, pero es otra manifestación artística. El teatro y el cine tienen mucha relación, ¿no? Pero es otra manifestación artística. En el cine podemos encontrar algunas especies, ¿no? Que se pueden vincular con el teatro, pero son dos cosas distintas, ¿ya? Son dos cosas distintas, ¿no? Ya que el cine tiene otro tipo de lenguaje, ¿no? Se parece mucho al teatro, ujú, pero tiene otro tipo de lenguaje. Tiene otra forma, ¿no? Muy bien, continuamos entonces. No, 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 no van en el mismo género literario, no, no, no. Una cosa es la literatura vinculado a estas obras literarias, ¿no? Estas obras artísticas, expresiones literarias, y otra cosa es el cine, ¿no? El cine es otra expresión artística, como la literatura, o sea, las obras literarias, como la pintura,
¿no? Son otras manifestaciones artísticas, como la escultura, la pintura, ¿no? Son otras manifestaciones artísticas. Ujú. La literatura, por ejemplo, se nutre del cine y viceversa. El cine también se ha nutrido de la literatura, ¿no? ¿Cuáles son las características del género dramático? Representa acciones. Toda obra teatral representa acciones. ¿Ya? Recuerda eso. Toda obra teatral representa acciones. Lo hemos mencionado, ¿no? Se da el guión teatral, del guión teatral va el director, del director a los actores y los actores muestran, ¿no? Estas obras al público. Aquí hay que tener en cuenta algo. Nosotros, si no hemos ido al teatro, lo que estamos haciendo es leer los guiones teatrales. Por ejemplo, este es un fragmento de la obra Boda de Sangre. Nosotros, al leer este fragmento, estamos leyendo el guión teatral de Boda de Sangre. ¿Por qué? Porque una cosa es el guión teatral y otra cosa es la puesta en escena, ¿no? La puesta en escena, ¿no? Puede estar muy parecido al guión teatral o de pronto puede variar algunas cosas, ¿no? ¿Quién escribe el guión teatral? El dramaturgo. ¿Quién dirige esta obra teatral? Recuerda, el director de escena. Entonces, el género dramático, recuerda, entonces el género dramático representa acciones, cualquier tipo de acciones, ¿no? Usa el diálogo, también el monólogo, el movimiento corporal, los gestos, ¿ya? La importancia del actor, porque gracias al actor se va a representar una obra teatral, ¿no? Y es importante el lugar donde se va a representar, llamado el espacio de representación, ¿no? Que puede ser cualquier lugar, ¿no? Donde interactúen los actores, ¿ya? Muy bien. Hasta aquí. Preguntas, dudas. ¿Alguna pregunta, alguna duda por ahí? A ver, por acá mencionaba el mismo género que es el dramático. ¿A cuántos eventos de teatro he ido? Uf, ya no recuerdo ya. Es difícil, tantas veces, ¿no? Pero es difícil, difícil manifestar. Ahora, la puesta en escena, ya, el teatro también es distinto, ¿no? Porque hay algunas obras teatrales donde se utiliza, ¿no? Una puesta en escena muy espectacular, otros solamente, ¿no? Ponen algo detrás, ¿no? Y ya está la escenografía, entre otras cosas. A ver, por acá Julio nos dice, el guión no describe el entorno. El guión teatral, no. En realidad el guión teatral es todo lo que nosotros estamos leyendo. Por ejemplo, esto de aquí es una obra de teatro, no Bodas de Sangre, pero nosotros estamos leyendo justamente este es el guión teatral. ¿Por qué? Porque aquí vamos a encontrar las acotaciones del autor. Mira, aquí, ¿no? Esto de aquí son las acotaciones del autor. Este es el guión teatral, ¿no? Tú dirás, ¿qué son las acotaciones, profesor? ¿Qué son las llamadas acotaciones del autor? Las acotaciones son las sugerencias que el autor deja tanto al director de escena como también a los personajes, ¿ya? Las acotaciones son aquellas sugerencias que le dan al actor que va a interpretar un papel como también al director, ¿no? Por ejemplo, antes de este diálogo, antes se pone, ¿no? Escena, imaginemos que es escena uno, ¿no? ¿Ya? Y se pone aquí unas cuantas líneas de cómo debe estar
configurado la escena, ¿no? El espacio, en el espacio se tiene que observar una mesa, imaginemos, ¿no? Pone así el dramaturgo, ¿no? En el espacio se tiene que observar una mesa en el centro del teatro, en el centro del lugar, ¿no? Al lado, dos sillas que están tiradas, ¿no? Y un plato rojo, ¿no? Más o menos dice eso, ¿ya? Imaginemos, ¿no? Cualquier obra que mencione eso. Entonces, ¿qué hace? El dramaturgo ha puesto eso porque para él es algo importante, quizá que la mesa esté en el centro, que las dos sillas estén tiradas y que de pronto encima de la mesa haya un plato rojo, ¿no? Porque quizá eso es algo simbólico para el dramaturgo que va a tener mucho sentido en el desarrollo de la escena, ¿no? Entonces, ¿qué hace el director de escena? Al leer eso, se da cuenta, ¿no? Y como es una sugerencia del autor, lo toma, ¿no? Y pone eso, ¿no? Pone de pronto la mesa en el centro, el plato rojo, las dos sillas en el suelo, pero el director de escena dice, pero acá falta algo, ¿no? Quizá si yo le pongo una iluminación un poco tenue, o de pronto, ¿no? Una iluminación, un foco que esté mal logrado y que se prende y se apaga, se prende y se apaga, quizá le da mayor efecto, ¿no? Entonces el director de escena, ¿no? Con lo que le ha sugerido el autor, va también incluyendo algo, ¿no? Para que le pueda dar de pronto una mejor atmósfera a la escena que se va a desarrollar. ¿Ves? Entonces el director de escena también pone, ¿no? Su perspectiva para que la escena pueda modificarse. Lo mismo pasa con los actores, ¿no? El dramaturgo deja, ¿no? Estas acotaciones para que el novio, ¿no? Pueda decir estas palabras para cortarlas, pero lo tiene que decir de esta forma, riendo, o sea, burlándose, ¿no? Y la madre tiene que responderle de esta forma, entre dientes, o sea, molesta, ¿ya? Y buscándola. ¿Qué tiene que buscar? Lo que le está pidiendo. ¿Qué le está pidiendo? La navaja. Así que tiene que buscar la navaja, ¿no? Mientras está buscando, va a tener que decir todo esto, ¿no? La navaja, maldita sean todas, dice, ¿no? Entonces, ¿para darle qué? Un cierto realismo a la escena. Eso es lo que pide el autor, ¿no? El dramaturgo, recuerda, pide eso a los actores. Los actores entonces se dan cuenta de ello y aceptan de pronto esta sugerencia, ¿no? Bien, eso sería entonces el género dramático, ¿ya? Eso sería el género dramático. Vamos ahora a mencionar algunos aspectos de las especies del género dramático. En el género dramático tenemos diferentes especies como la tragedia, la comedia, el autosacramental, el drama, entre otros. Vamos a centrarnos en algunos casos, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, la tragedia. ¿Qué hace la tragedia? La tragedia representa acciones funestas, ¿ya? Ah, a ver, por acá Yulisa nos pregunta algo. Dice, profesor, en la parte de literatura en un examen de admisión viene sobre lo de boda de sangre, ¿no? Sí. Justo esto de aquí, justo lo que estábamos aquí señalando, esto de aquí, ¿ya? Boda de sangre, en el examen anterior, que se dio en septiembre, recuerda que se dieron 4 días, ¿no? La primera semana, el sábado y el domingo, y la siguiente semana, ¿no? También de septiembre. Fueron 4 días del examen de admisión de San Marcos, presencial, en septiembre. Y uno de estos días vino una pregunta sobre géneros literarios, ¿no? Justo vino un fragmento de Boda de Sangre, ¿no? Vino un fragmento que era el diálogo entre el novio y la madre, pero este era el diálogo posterior, ¿no? ¿Ya? Desde este punto para adelante vino el diálogo, ¿no? Y te decía, de acuerdo a este fragmento, ¿ya? De acuerdo a este fragmento, qué género y qué característica se representa, ¿no? Te decía, ¿qué género literario es? ¿No? ¿Ya?
¿Qué género literario es? Y también te dice, ¿no? Te menciona también qué característica tiene. Bueno, y ya sabemos cuál es la respuesta, ¿sí o no? El género literario al que pertenece ese fragmento es el género dramático. Y la especie, bueno, no te preguntaban sobre la especie, pero la especie es la tragedia. Y la característica, eso sí te preguntaba qué característica pertenece. Mira, ahorita lo vamos a poner, ¿ya? Para que observes esa pregunta. Ya que por aquí su compañera nos ha hecho recordar, ¿ya? Por ahí, Yulisa, gracias por hacernos recordar esa pregunta. Acá lo tengo. Un momentito, para que ustedes lo pueden visualizar, ¿ya? A ver, aquí está. Vamos a poner la pregunta, ¿ya? Vamos a cambiar de diapositiva. Ahí está. Ahí está. Esto es. Esta fue la pregunta. Eso fue la pregunta de examen de admisión del sábado. A ver, vamos a ver. Fue para el área. Mira, el área que se tomó esta pregunta era el área B y el área D. Se tomó el sábado 4 de septiembre. ¿Ya? A ver, ustedes, ¿cuál sería la respuesta? Fácil, ¿ah? Vamos. Por acá Julio dice, profesor, hoy me compré un libro sin darme cuenta que era un guión de teatro. Claro, Julio, o sea, siempre vamos a leer los guiones teatrales. ¿Por qué? Porque la puesta en escena solamente lograremos verlo, no leerlo. La puesta en escena es verlo, estar ahí, ¿no? Mientras que cuando compramos una obra de teatro, siempre vamos a leer los guiones teatrales. Ujú. Claro, Santos, ahí te das cuenta, mira, la pregunta, ¿ya? La pregunta es muy sencilla, ¿sí o no? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Ya? ¿La respuesta cuál es? Muy bien, porque por acá lo están señalando. Vamos a marcarlo, ¿no? Ahí está. ¿Ves? Porque pertenece a qué género? Dramático. ¿Y qué se emplea? El diálogo. ¿Ves? Está sencillo, ¿sí o no? Bueno, fue la pregunta más sencilla de todo el examen de admisión, ¿ah? ¿Ya? Esto fue la pregunta más sencilla, ¿no? De todo el examen de admisión. De los 4 días, la pregunta más sencilla fue esta, la pregunta 6. No, bueno, no era la pregunta 6, era la pregunta 46, por ahí creo, del examen del sábado, ¿ya? Si esto fue la pregunta más sencilla en literatura, ¿no? De los 4 días del examen, esto fue la pregunta más sencilla. ¿Ya? No pienses que, profesor, de este nivel vamos a tener las preguntas de examen de admisión. No, pues, ¿no? ¿Ya? En el caso de la atmósfera literaria, nos está mostrando, ¿no? Cómo se logra la atmósfera literaria al momento que el narrador describa. ¿Qué va a describir? El espacio, ¿no? Describe el espacio. En las obras, en el género épico, ¿no? Cuando describe, el narrador puede generar a través del espacio esa llamada atmósfera literaria. Terror, suspenso, ¿no? ¿Ya? Por acá dice, ¿dónde consigo los exámenes de admisión? Bueno, lo pueden encontrar en internet, buscan solamente examen de admisión San Marcos 2021 y van a aparecer algunas páginas donde pueden descargar los exámenes de admisión, ¿no? Sí lo pueden encontrar, ¿ya?
¿Cuál? La pregunta más difícil. Ay, por ahí también lo puedes encontrar. Mira, por ejemplo, acá, otra pregunta, ¿no? Sobre Arguedas y la obra Yaguarfiesta, ¿no? Sobre las características del indigenismo, ¿ya? Tienes por acá, hay más, ¿no? Por ejemplo, esta pregunta, tipos de narradores, ¿no? Bueno, ya eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Bueno, lo hemos visto, tipo de narradores nosotros, recuerda, ¿sí o no? ¿Hemos visto tipo de narradores o no? Hablen, ¿hemos visto o no hemos visto tipo de narradores? ¿Recuerdan? Los tipos de narradores mencionamos en algún momento, ¿no? Cuando hablamos del género, del género épico. ¿Te acuerdas, sí o no? Cuando hablamos del género épico. Ya, tipo de narradores. Mira, justo la pregunta de tipos de narradores, ¿no? Ahí está una pregunta, no es una pregunta complicada, ¿ya? Pero es una pregunta para que puedas leer pausadamente y lograr la respuesta, ¿no? Mira, de acuerdo al fragmento citado de la novela La ciudad de los perros de Mario Vargas Llosa, señala la opción que exprese correctamente el tipo de narrador y su definición respectiva. Así que vamos a leer. En las clases, los cadetes hablaban, se insultaban, se escupían, se bombardeaban con proyectiles de papel, interrumpían a los profesores imitando relinchos, bufidos, gruñidos, maullidos, ladridos. Mira, ¿qué está sucediendo aquí? Este narrador conoce, ¿no? El entorno, sabe lo que está pasando. Mira, en las clases los cadetes hablaban, se insultaban, escupían, se bombardeaban con proyectiles de papel, interrumpían a los profesores imitando relinchos, ladridos. La vida era otra vez normal. Te está diciendo que otra vez normal. Quiere decir que antes no era del todo normal, ¿no? Hubo un tiempo, me dice, la vida era otra vez normal. Hubo un tiempo donde era normal, luego fue anormal, ¿no? ¿Ya? Anormal, y luego volvió a ser normal, ¿sí o no? ¿Ya? Por eso te estoy diciendo, otra vez volvió a ser normal. Quiere decir que este narrador sabe lo que está sucediendo, lo que sucedió, ¿sí o no? Conoce lo que está sucediendo, sabe el presente y conoce el pasado. Pero todos sabían que entre ellos, mira, incluso este narrador puede decirnos que todos sabían, o sea, el narrador sabe todo lo que piensan los personajes en un entorno social, en un entorno adecuado. ¿Qué tipo de narrador entonces encontramos con esas huellas? Si conoce todo, sabe lo que ha sucedido anteriormente, conoce que todos piensan lo mismo, que entre ellos había un exiliado, los brazos cruzados sobre la carpeta, los ojos azules clavados en el pizarrón. El jaguar pasaba las horas de clase sin abrir la boca, ni tomar un apunte, ni volver la cabeza hacia un compañero. Parece que fuera él quien nos hace hielo, pensaba Alberto. Incluso sabe, este narrador sabe lo que piensa Alberto. Mira, sabe lo que piensa el personaje, conoce el pasado, sabe lo que piensan todos. ¿Qué tipo de narrador es? El narrador que lo sabe todo. Sabe lo que siente, lo que piensa y lo que sucede con otros personajes. ¿Qué tipo de narrador encontramos con esa fuerza, con ese poder en la narrativa? Recuerda lo que vimos, tipo de narradores. No me decepciones, ¿eh? ¿Sí o no? A ver, ¿has estado atento en la clase de género épico y de ahí, ¿ya? De ahí hemos visto tipos de narradores. ¿Ves? Muy bien. ¿Es un narrador? Omnisciente. Narrador omnisciente. ¿Ves? Efectivamente, narrador omnisciente, ¿ves? Ahí está todo, claro.
Con esto de aquí lo sacaba, ¿sí o no? Pensaba Alberto cuando dice otra vez, cuando de pronto dice todos sabían. Ahí está, esa es la respuesta. Ujú. Narrador omnisciente, ¿ya? El narrador que lo sabe todo, ¿no? Es un narrador omnisciente, ¿ya? Bien, la respuesta ahí está la B, ¿ves? Has ingresado a San Marcos entonces. Muy bien. Y ahora sí volvemos a nuestro tema. Volvemos. Entonces ahí te das cuenta, ¿ya? Ahí te das cuenta cómo de pronto son las preguntas de examen de admisión, ¿ves? Por eso te decía que estas primeras clases tienes que estar muy atento, ¿no? ¿Ya? Porque es base fundamental. Mira, ¿ves? Estás en la etapa del básico y aún así, mira, con la etapa del básico has podido responder estas dos preguntas de examen de admisión, ¿ves? Imagínate cuando estés en intermedio, ¿no? Tus conocimientos van a ser superiores, ¿sí o no? Muy bien, continuamos. ¿Ya? Hemos hablado entonces de las características, ahora mencionemos las especies. Habíamos señalado con relación a las especies sobre la tragedia, ¿no? Habíamos señalado que la tragedia es una obra teatral que representa acciones funestas, ¿no? Ya se va representando estas acciones funestas. Tenemos tragedias como Edipo Rey, Boda de Sangre. La comedia, en cambio, representa acciones jocosas, burlescas, graciosas, hilarantes, cómicas. Eso se ve en el caso de ya, la comedia. Bien, el drama une elementos de la tragedia con elementos de la comedia y muchas veces tiene un final feliz. En el drama, ¿recuerdas una obra llamada Fuente Ovejuna? ¿O recuerdas la obra La vida es sueño? Son dos ejemplos de el drama. El auto sacramental son obras que aparecen en la época medieval y el auto sacramental tenía una función, evangelizar. Esa era la función que se utilizaba en el auto sacramento. ¿Ya? Muy bien. Y el entremés es una obra breve, ¿ya? Que se parece a la comedia, pero es breve, ¿por qué? Porque este entremés dura entre 5 a 10 minutos, ¿no? ¿Ya? Mientras que la comedia dura una hora y media, ¿no? Por eso que el entremés, como dura 5 a 10 minutos, ya es parecido a la comedia, pero se diferencia por su brevedad. Y además, la función del entremés es lograr entretener al público mientras que los actores se cambian, ¿no? Y cambia de escenografía. ¿Ya? El entremés es una obra muy breve, de un solo acto o una sola escena. Ese es el entremés. A ver, Julio por acá nos menciona por qué Dante puso la Divina Comedia en su obra siniestra. Bueno, eso lo vamos a señalar más adelante, ¿no? Sucede que la obra originalmente se llamó La Comedia, ¿ya? La Comedia. Y Dante lo había puesto La Comedia porque desde la concepción griega, ¿no? La comedia nos hablaba de lo cotidiano, de la cotidianidad, ¿no? En la comedia y la tragedia era distinto en el caso del género, perdón, en el caso de la literatura griega. La tragedia estaba vinculada a la aristocracia en la literatura griega, ¿ya? Y la comedia estaba vinculada al pueblo. En la tragedia se hablaba de cosas extraordinarias, ¿no? Por eso que la aristocracia eran los protagonistas. En la comedia se hablaba de las cosas cotidianas de la vida, ¿ya? Se hablaba en las cosas cotidianas. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que de pronto Dante va a escribir una obra,
la comedia, y lo va a titular así porque él va a representar lo cotidiano de la vida, de la existencia humana, donde el ser humano al inicio entra en un conflicto y luego termina, ¿no?, con un buen término, como la comedia, ¿no? La comedia en la época clásica, ¿no?, empezaba con un conflicto del personaje, ¿no?, y mientras va desarrollándose en esta cotidianidad, finaliza con un buen término, ¿ya? Pero en el caso de la comedia griega, habían estas acciones jocosas y burlescas, graciosas, ¿no? Mientras que en la Divina Comedia o la Comedia de Dante, más que los elementos jocosos y burlescos, estaban las descripciones de el entorno del ser humano, el arrepentimiento, ¿no?, los actos. Cuando hablamos de pecados y los castigos, el infierno, el arrepentimiento, el purgatorio, los actos de bondad en el paraíso, ¿no? Por eso que Dante pone comedia a su obra desde esta concepción. Y va a ser Giovanni Boccaccio quien va a adjetivar como divina la llamada comedia de Dante. Bien. Autosacramental, sí, autosacramental aparece en la época medieval y tiene una finalidad, evangelizar. Utiliza las obras teatrales para dar un mensaje cristiano, ¿ya? Eso buscaba los llamados autos sacramentales. Bien. Bueno, acá nos estaban mencionando un poco de la tragedia, lo que es la tragedia, ¿no?, desde la concepción clásica, pero eso ya lo puedes leer en tu casa cuando ya, bueno, cuando ya tengas el PDF, ya lo puedes leer más o menos qué es la tragedia. Vamos a otro aspecto, vamos a otro aspecto. Vamos a esto de aquí, las técnicas teatrales, ¿ya? A ver, hemos hablado de otras técnicas, ¿ah? Hemos hablado de técnicas con anterioridad. Ahora vamos a seguir hablando un poco más de estas técnicas. La técnica del teatro dentro del teatro. ¿Qué quiere decir? En la técnica, el teatro dentro del teatro, ¿ya? Es cuando dentro de una historia se habla sobre el teatro o se representa una obra teatral, ¿ya? Esa es la técnica del teatro sobre el teatro. En Hamlet, por ejemplo, ¿no? Hay un pasaje en Hamlet donde el protagonista se da cuenta que ha llegado un conjunto de actores, una compañía teatral, y entonces el personaje Hamlet le dice a la compañía teatral, quiero que realicen una obra teatral. Esta obra teatral, y le dan el guión, ¿no? Quiero que esta obra teatral se dé de esta forma, ¿ya? ¿Qué sucede entonces? Hamlet empieza a decir a los actores, ustedes interpreten estos papeles, ¿no? La muerte de Gonzalo, la ratonera. Y Hamlet va reflexionando un poco sobre el teatro, ¿no? Y eso sucede. Hamlet hace que la obra teatral se ponga en escena y el rey Claudio observa esta obra teatral, molesto el rey Claudio porque se da cuenta que en la obra teatral se está representando el asesinato y se retira, ¿no? Entonces, en Hamlet se está observando el teatro dentro del teatro. ¿Por qué? Porque dentro de esta obra teatral se está representando una obra teatral o se está hablando sobre una obra teatral. Bien, siguiente, el Deus ex machina. Esto aparece en la época griega, ¿ya? Se mencionaba Dios en la máquina. ¿Qué quería decir? Que cuando aparecía la divinidad, ¿no?, se hacía con una gran carroza, como una pequeña grúa, y levantaba al personaje para que el personaje aparezca en escena de esta forma, ¿no? Y cuando aparecía el personaje que era una divinidad, se sobreentendía que la obra ya iba a acabar, porque esta divinidad castigaba o liberaba de toda culpa al personaje. Entonces se llamó el Deus ex machina, ¿no? La intervención divina, ¿ya?
Pero luego esto va evolucionando. Dice, toda trama que se resuelve a través de un elemento, personaje o fuerza externa que no haya sido mencionado con anterioridad y que cambia el hilo conductor de la historia. ¿Qué es el Deus Ex Machina entonces? Cuando un elemento aparece súbitamente, ¿ya? Y gracias a esa intervención súbita de un personaje, de un elemento, de una fuerza que no se había mostrado durante la historia, cambia el hilo conductual, ¿no? Ejemplo, vamos con el ejemplo del Deus Ex Machina. ¿Ustedes recuerdan la obra Ñacatita? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Sí, muy bien. En Ñacatita se utiliza esto, el Deus Ex Machina. ¿Ya? La historia de Ñacatita, bueno, la vieja chismosa, Ñacatita, ¿recuerdas, sí o no? Ñacatita, la vieja chismosa. Había un personaje llamado Don Alejo. Vamos a poner aquí, ¿no? Don Alejo, ¿ya? Don Alejo era un viejo que quería casarse con una joven. Don Alejo le dice a Ñacatita, Ñacatita, tú, a ver, busca la manera que yo me case con una jovencita y obtendrás beneficio, porque supuestamente don Alejo tenía dinero, ¿sí o no? Ñacatita le dice, no te preocupes, yo voy a buscar a una joven para que se case con usted. Ñacatita hace enredos y enredos, ¿no? Hasta de pronto darse cuenta que había una persona llamada Doña Rufina, vamos a llamarla Rufi, ¿ya? Doña Rufina tenía una hija llamada Juliana, ¿ya? Vamos a llamar Julie, ¿ya? Juliana, ¿qué sucede? Ñacatita le dice a doña Rufina, mira, doña Rufina, su hija está en edad para casarse, así que tengo a una persona adinerada que quiere casarse con su hija, ¿no? Y le dice más cosas, ¿no? Rufina, como le gusta el dinero, el interés, acepta, dice, sí, mi hija se va a casar. Así que le dice a Juliana, Juliana, te vas a casar con este viejo don Alejo. Juliana que no quiere, ¿no? Porque Juliana estaba enamorada de quién? De don Manuel, ¿ya? Rufina tenía un esposo llamado Jesús, ¿no? Pero quería que se con un viejo, ¿no? Así que Ñacatita hace que Manuel, ¿no? Doña Ñacatita le dice, Manuel, ¿por qué no huyes con Juliana? Así Rufina no va a poder casar a su hija con este viejo. Manuel dice, tienes razón, Ñacatita, gracias. Manuel le dice a Juliana, vámonos, escapémonos. Juliana dice, está bien, vámonos. Tú dirás, Ñacatita, ¿por qué está apoyando a Manuel si no le conviene? Porque viene Jesús y Jesús se encuentra que Manuel y Juliana se van a escapar. Así que Jesús, molesto, le dice, Manuel, a partir de este momento no vas a entrar a mi Ñacatita feliz y contenta porque ha logrado eliminar un obstáculo, ¿no? Le dice a don Jesús, ¿cómo es posible? ¿Ves? Nuestra hija es rebelde, vamos a casar con ese señor bien adinerado que es don Alejo. Jesús que no quiere, Rufina que le dice, bueno, si no quieres, entonces me iré con mi familia, ¿no? Ya toda la sociedad va a hablar, ¿no? Sobre cómo de pronto nos hemos separado. Pues don Jesús dice, pero ¿cómo vas a hacer eso? El escándalo. No me importa. Así que Jesús dice, está bien, voy a aceptar. Y entonces Jesús aceptan para que don Alejo se case con Juliana. Así que Ñacatita, feliz y contenta porque ha logrado su objetivo. Están todos, Jesús, Rufina, Ñacatita, don Alejo, Juliana. Juliana no puede ser nada, ¿no? Así que don Alejo se va a casar con Juliana, ¿sí o no? Tú dirás, hasta este momento, profesor, ¿qué pasa? ¿Cómo es posible? ¿Un viejo adinerado se va a casar con una jovencita? No, algo tiene que suceder. Tiene que aparecer alguien, no sé, Diosito, pero alguien tiene que romper esto. No puedes terminar así, profesor, ¿no? Y en ese instante, ¿qué sucede? Toca la puerta. ¿Quién crees que viene? Viene alguien. Viene Juan. Tú dirás, profesor, ¿quién es Juan? Hasta este momento no me ha hablado de Juan, profesor. Exacto. Hasta este momento no hemos hablado de Juan. Pero la cuestión es que aparece Juan. No sabemos quién es Juan. Así que aparece Juan. ¿Ya? Aparece Juan. Toca la puerta a Juan, le abren, Juan aparece, ¿no? Va caminando, ¿no? Y va donde Jesús porque es el amigo de Jesús. ¿Ya? Y Juan trae cartas porque Juan es cartero. Así que Juan agarra sus, ¿no?
su paquete, saca una carta y le dice, Jesús, don Jesús, tome, hay una carta para usted. Don Jesús le dice, gracias, Juan, ¿no? Tú dirás, profesor, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Eso qué cambia? No cambia nada, profesor, me está engañando. Pero ¿qué sucede en ese instante? Juan voltea y observa a don Alejo. Don Alejo se está escondiendo. Tú dirás, ¿por qué se está escondiendo don Alejo? ¿Qué está escondiendo don Alejo? Y Juan le dice, don Alejo, qué bueno que lo encuentra por aquí. Espérese un momento, don Alejo. Por aquí tengo la carta que me había entregado su esposa de Cusco. Porque cuando yo estaba en Cusco, no le había dicho que de pronto iba a ir a Lima. Y en ese instante su esposa me dijo, no, no se vaya, no se vaya. Quiero que le entregue esta carta de mi esposo, ¿no? Así que no se preocupe, don Alejo. Aquí tengo la carta. Felizmente lo encuentra usted. Y don Juan se lo lleva y le entrega la carta a don Alejo de su esposa. Y todos los personajes voltean y ven a don Alejo. ¿Está casado? ¿No que era soltero? Así que Jesús molesto, fuera ñacatita, fuera don Alejo. Manuel, por favor, ven, ¿no? Porque recuerda que lo ha expulsado don Manuel, ¿sí o no? Ya, mira, aquí tenemos algo. Este personaje, don Juan, su participación, ¿qué logra? ¿Qué logra don Juan? Cambiar la historia, ¿sí o no? Ya, eso es el Deus Ex Machina. ¿Ves? La aparición súbita de un personaje, de una fuerza externa, un personaje o un elemento que logra cambiar la historia. Bien, esa es ñacatita. Bueno, ya hemos hecho un resumen de ñacatita, ¿ves? ¿Se entendió? Ahora sí, el Deus Ex Machina. Muy bien. La anagnórisis. ¿Qué es la anagnórisis? Es la revelación. ¿Ya? La anagnórisis es la revelación. Cuando un elemento está oculto, cuando un hecho está oculto y nadie sabe, solamente algunos personajes, ¿no? O de pronto los lectores sabemos eso, ¿no? La anagnórisis es cuando se logra revelar algo que estaba oculto. En la obra Edipo Rey, ¿no? Edipo es rey de Tebas, ¿ya? Recuerda, es un rey. Bueno, ahí está la corona, aunque no parezca, pero bueno. Edipo, rey de Tebas, ¿ya? ¿Qué sucede? Él se da cuenta que en su reino, ¿no? ¿Ya? En su reino, por desgracia, ¿no? Hay una peste. Muchos están muriendo. Edipo dice, no, tengo que buscar la solución para esta peste. Ha buscado a través de los adivinos, ¿no? Y le han dicho, la peste se ha dado porque han matado al rey anterior. Así que había otro rey, ¿ya? Llamado Layo, que había muerto. Bueno, había sido asesinado. Y no habían encontrado al asesino para castigarlo. Por eso dice, Edipo, si quieres liberar a la peste de tu reino, busca al asesino y castígalo. Así que Edipo dice, yo, su rey, Edipo, le dice a todos, no los tebanos, buscaré al asesino del rey Layo, lo castigaré como si Layo fuese mi verdadero padre, con ese ahínco de buscar justicia, que busca el hijo justicia por la muerte de su padre, así de pronto buscaré al asesino y lo castigaré. Será desterrado de todo este reino, ¿no? Pasa una serie de circunstancias, ¿ya? Y sucede algo. Se descubre la verdad. Se descubre que el causante de la peste es Edipo, el propio rey de Tebas. ¿Por qué? Porque Edipo mató a Layo, al rey anterior. Edipo mató sin saber al rey Layo. Entonces, en un momento determinado de esta historia de Edipo Rey, Edipo se da cuenta de eso. Y no solamente se da cuenta de eso, no solamente se revela eso, a gran verdad, sino que Edipo, ¿ya? Antes de llegar a Tebas, ¿no? Había matado a un viejo que parecía un pastor, ¿no? Un viejo, lo había matado, ¿ya? Pero en realidad era Layo, ¿no? Que había salido de forma incógnita, ¿no? Por eso que Edipo no creía que había matado a Layo, porque había matado a un viejo, parecía como si fuese un pastor, ¿no? Y luego logró liberar a Tebas de una esfinge, ¿no? La esfinge que de pronto decía, ¿no? Algún acertijo y si no, lo devoraba. Luego de ello, cuando llega al palacio de Tebas, siendo ya un héroe, se va a casar con Yocasta, ¿no? Yocasta es la esposa de Layo, que estaba viuda y se casa. Por tanto, Edipo se convierte en rey.
Pero antes, Yocasta con Layo, ¿ya? Yocasta con Layo habían tenido un hijo, ¿no? Ese recién nacido lo iban a matar, pero luego ese recién nacido se descubre que es Edipo, y por tanto Edipo se casó con su madre y mató a su padre. Se descubre todo eso. Y Edipo, cuando se entera de todo, que es el causante de la peste de su reino, que mató a su padre, que se casó con su madre, se arranca los ojos, ¿no? Bien, Edipo rey. Anagnórisis, la revelación. Se revela algo, pues, ¿no? Una gran verdad. Ujú. Edipo rey, esta obra, ¿ya? Esta obra es estupenda, ¿eh? Edipo rey. Y por acá dice, profesor, eso no le dice el oráculo a Edipo. Claro, lo que sucede, bueno, eso es, para hablar de Edipo rey, una clase entera, ¿ah? Claro. En el mito, ¿no? Edipo va a crecer en el pueblo de Corinto, ¿ya? Los corintianos, ¿no? Mientras que en Tebas gobernaba Layo y Yocasta, en Corinto gobernaba Mérope y el rey Pólibo. Así que los reyes de Tebas sabían que su hijo lo iba a matar al padre y se iba a casar con su madre. Así que el rey tebano, Layo, quiere matar al recién nacido que es Edipo, ¿no? Por eso manda a un pastor, el pastor se compadece y amarra a Edipo en una, ¿no? De pronto es al acantilado, aquí de pronto hay un árbol y lo amarra, ¿no? A Edipo en los pies. Pero el mensajero de Corinto se compadece y se lo lleva a Edipo a este pueblo de Corinto, ¿no? No, no se llama Edipo, ¿no? No tiene nombre todavía. Los reyes de Corinto, Edipo crece pensando que es príncipe de los reyes de Corinto, y luego Edipo cuando va al oráculo, el oráculo le dice, ¿sabes qué, Edipo? Tú tienes una maldición, tú matarás a tu padre y te casarás con tu madre. Y Edipo dice, no, ¿cómo es posible? No, me voy, se marcha Edipo, ¿no? Porque si yo me voy, no voy a matar a mi padre, no voy a casarme con mi madre, me voy, se retira, ¿no? Y mientras está marchando, aquí hay un pastor, ¿no? Y acá hay otra persona, un anciano, que están caminando, están yéndose fuera de Tebas, se encuentra con Edipo, Edipo y este pastor con este anciano pelean, ¿no? Edipo mata a este anciano sin saber que ha matado a Layo, sigue, se encuentra con la Esfinge, se casa con Yocasta y bueno, esa está la historia, ¿no? Edipo Rey se llama la obra, ¿no? Es una obra fenomenal, Edipo Rey, ¿no? Bien, ahí tienes entonces ya algunas técnicas de esta obra. No, Edipo no sabía quién era su padre. Recuerda, porque Edipo, o sea, no sabía quién era su padre en verdad, porque Edipo creía, ya, Edipo creía que sus padres eran los reyes de Corinto, porque él había llegado aquí, en este lugar, recién nacido. Ujú. ¿Ya? Y entonces creció en el reino de Corinto pensando que ellos, los reyes de Corinto, eran sus padres, ¿no? Por eso que cuando se encuentra con este pastor y este anciano, no piensa que va a matar a su padre, ¿no? Porque no creía eso, ¿no? Más bien se estaba alejando de Corinto para no matar al rey de Corinto porque pensaba que él era su padre. Ujú. Edipo, el pobre Edipo ha vivido en una mentira todo ese tiempo, ¿no? Imagínate que luego se entera que sus padres en realidad no son sus padres, sino son padres adoptivos, ¿no? Y que él no es hijo y no es parte de Corinto, sino él es tebano. Imagínate el pobre Edipo, de cada rato se está dando cuenta de muchas cosas, ¿no? Edipo Rey, la obra de Sófocles. Sí, Edipo en Corinto se convertirá en príncipe. Ujú. ¿Por qué? Porque este mensajero de Corinto lo lleva a los reyes de Corinto y los reyes de Corinto ya lo adoptan. Así que Edipo va a crecer en el palacio y va a pensar que es hijo de los reyes de Corinto. Incluso los reyes de Corinto le dicen a todos, ¿no?
Mi esposa Mérope ha dado un hijo. Este hijo se va a llamar Edipo, porque significa el de los pies hinchados, ¿no? Y todo el pueblo creía entonces que Edipo era hijo de los reyes de Corinto, ¿no? Por tanto, príncipe de Corinto. Ujú. Muy bien. Eso sería entonces todo lo relacionado al género dramático. Teniendo en cuenta estos detalles, puedes ir ahora sí a dar el examen. Vamos a poner el enlace. Ahí está el enlace. Recuerda también que aparte de las técnicas, también te he puesto tipos de personajes, ¿ya? Para que tengas en cuenta. Ah, por acá me está preguntando sobre el teatro dentro del teatro. Ya, vamos a responder el teatro dentro del teatro. Cuando se habla del teatro dentro del teatro, ¿qué quiere decir? Que nosotros los espectadores, ¿no? Ya estamos observando una obra teatral, ¿no? Y dentro de esta obra teatral, a su vez, se está representando una obra teatral. O de pronto, el personaje dentro de la obra teatral, ¿no? Está hablando sobre el teatro. ¿Ya? Ese es el teatro dentro del teatro. ¿Ya? Y mencionamos un ejemplo, Hamlet, personaje de la obra. Al momento de encontrarse con un séquito de actores, le dicen a los actores, ustedes quiero que representen una obra teatral. Y se representa una obra teatral dentro del teatro, ¿no? O sea, nosotros como espectadores estamos viendo una obra teatral dentro de una obra teatral. Ese es el teatro dentro del teatro, complejizando un poco la forma. Ujú. Muy bien. Ahora sí, ya pueden ir a dar el examen. Y recuerdan, como les estaba diciendo, que en el PDF te he dejado tipos de personajes para que puedas leer, entender un poco sobre estos tipos de personajes. Ya tenemos, por ejemplo, los personajes se pueden dividir según el grado de relevancia, personajes principales, personajes secundarios, personajes incidentales, ¿no? Te he puesto ahí qué son los personajes principales con algunos ejemplos, qué son los personajes secundarios con algunos ejemplos, qué son los personajes incidentales con algunos ejemplos. Por ejemplo, los personajes incidentales son aquellos personajes que pueden omitirse, ¿ya? Pueden omitirse y aún así la historia puede seguir avanzando, ¿no? Recuerda que el entremés, ¿ya? El entremés es una pieza teatral breve, una pieza teatral breve, recuerda breve, ¿ya? Que busca generar alegría o algarabía. Sí, una pieza breve, sí, es una obra teatral breve, ¿no? Muy bien, Carlos, 18 y 18. También encontramos otros tipos de personajes por su nivel de complejidad. Por ejemplo, encontramos a los personajes simples, a los personajes complejos. Los simples son definidos con rasgos muy generales, ¿no? Muy pocos, y los complejos poco a poco se van desarrollando en la historia, ¿no? Te he puesto ahí algunos ejemplos para que los tengas en cuenta. Y por último, según sufran su transformación. Tenemos los estáticos y los dinámicos. Cuando hablamos de transformación, estamos hablando sobre qué? No la transformación física, ¿ya? Sino estamos hablando de la transformación desde el pensamiento, ¿ya? Sobre el pensamiento. Eso es lo que estamos hablando.
Muy bien, William, 12 18. Y los estáticos son los que no sufren ninguna transformación, o sea, los que no cambian de parecer. Y los dinámicos, en cambio, son aquellos que modifican sus conductas. Ya, esos son los dinámicos. ¿Cómo así, Saúl? ¿Se cambió? A ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿También te pasó a ti, William? A menos que haya sido un error del sistema. O al menos que hayas actualizado. Puede ser eso. Muy bien, Ariana, 18 18. Creo que ha sido un error del sistema para algunos, porque los demás no han tenido ese problema, ¿no? A ver, por aquí, según la configuración, no, todavía está igual, ¿ah? No, no ha cambiado nada. Ah, lo que pasa es que Saúl, te saliste del sistema, por eso seguro. Ujú. Por eso seguro el propio sistema habrá pensado, ¿no? Un fallo del sistema, por eso al momento de salirte y al momento de entrar, volver a entrar, quizá por eso. Ah, en el caso del soliloquio sí. No lo mencionamos ahora, lo mencionamos en la otra vez. Qué extraño, Saúl. A ver, vamos a ver qué podemos hacer aquí. Ah, el soliloquio, le recuerden que eso lo vimos en técnicas narrativas. Cuando hablamos del género épico, mencionamos tipos de narradores y técnicas narrativas. El soliloquio, recuerda que es aquella técnica donde el personaje habla consigo mismo, habla solo, ¿no? Reflexiona consigo mismo. Ese es el soliloquio. Recuerda que habíamos señalado el soliloquio, el in medias res, también habíamos señalado, por ejemplo, el flashback, ¿no? El raconto, el monólogo interior, ¿no? Muy bien. Dicho esto, entonces, por aquí estoy viendo que ya hay cuántas personas que han dado su examen. 44, muy bien. El puntaje del salón es 12,8, ¿no? Aunque claro, ha habido por ahí algunas modificaciones por ahí, ¿no? También el tuyo, Yulisa. La comedia, sí, la comedia tiene final feliz.
Entonces es un error del sistema. Voy a mencionar esto, ¿ya? Voy a decirle a las personas encargadas del sistema que está ocurriendo esto, ¿ya? Qué extraño. Igual, voy a preguntar por qué de pronto hay un pequeño error. No a todos le está pasando, le están pasando a algunos. Y también avisen a su monitor, ¿no? Al encargado también si es que le está pasando en otros cursos, o solamente aquí. Capaz estás fallando el sistema en este instante, quizá. Igual voy a informar ya al de sistemas para ver qué es lo que está ocurriendo. Porque ya son tres personas que me están diciendo eso, ¿no? Que les están cambiando las respuestas. A menos que hayas marcado primero eso y después lo cambiaste a otro. Puede ser que por ese sentido quizá, ¿no? Pero si no es así, entonces una falla del sistema ahí. Igual voy a avisar, ¿ya? Bien, dicho esto, nos vemos entonces la siguiente semana. Ah, William, ¿a ti te ha pasado varias veces? En otros cursos también, William. Avisa para indicar, ¿no? Que no solamente es ahora, ¿no? Para indicar qué es lo que ha sucedido. A ver, ahorita voy a colocar la teoría. Estoy colocando la teoría para que lo puedan descargar de una vez. ¿Te ha pasado entonces en otros momentos, William? Claro, tienes razón. Entonces, si te ha pasado en otros momentos, en otros cursos también, entonces vamos a ver, ¿no? Porque puede ser un problema del sistema, ¿no? Que no esté aceptando muy bien las respuestas. O de pronto, ¿no? A menos que hayas marcado primero una alternativa y luego lo hayas cambiado a otra alternativa. Si es así, capaz el sistema solamente logra quedarse con la primera opción que has marcado y no con la siguiente opción. Por eso que por más que cambies la siguiente opción, ya el sistema solamente muestra la primera. Puede ser esa, ¿no? Quizá de esa forma. Pero si no es así, entonces sí ha sido una falla del sistema. Bien. Bueno, chicos, nos vemos entonces hasta la siguiente semana. Recuerden que ya está el material, ya está la teoría. La teoría ya está cargada en su carpeta, ¿ya? Y también recuerden que los archivos de las siguientes semanas también ya está. Ya tienes los ejercicios de la siguiente semana, ¿no? Bueno, de todo este mes, para que lo puedas descargar, ¿ya? Y estás ya marcando, marcando y marcando, ¿no? Bien, nos vemos entonces hasta la siguiente semana. Que tengan unas buenas noches. Nos vemos hasta la siguiente. La siguiente que vamos a hablar. Bueno, ya hemos terminado sobre la teoría literaria, ¿no? Ahora la siguiente semana hablaremos sobre figuras, las figuras literarias. ¿Ya? Bien, cuídense. Nos vemos hasta la siguiente semana.